El pasajero del kilómetro 117. Una historia de terror basada en relatos de carretera. Hay carreteras que los traileros evitan mencionar, no porque estén en mal estado, no porque sean peligrosas, sino porque, según quienes pasan las noches recorriéndolas, hay cosas que no deberían estar ahí, cosas que caminan entre la oscuridad, cosas que piden un aventón y cosas que ya están muertas. Lo que vas a escuchar ocurrió hace más de 15 años en una solitaria carretera del norte de México. Al menos, eso aseguró un viejo operador de carga que juró jamás volver a conducir por esa ruta después de aquella noche. Su nombre era Ramiro Salazar, y esta es su historia. Ramiro llevaba más de 20 años manejando tráileres. Había recorrido prácticamente todo México, desde las fronteras del norte hasta los puertos del sur. Conocía cada curva peligrosa, cada gasolinera abandonada y cada tramo donde los asaltantes solían aparecer. Pero nada de eso lo preparó para lo que ocurrió aquella madrugada. Era noviembre, una noche especialmente fría. Ramiro transportaba varias toneladas de refacciones industriales desde Monterrey hacia Durango. El viaje era largo, pero rutinario. Llevaba horas manejando sin encontrar más compañía que el brillo lejano de algunos vehículos. El reloj marcaba las 2:17 de la mañana cuando comenzó a atravesar un tramo conocido entre los choferes como la Recta del Diablo, un segmento de carretera de casi 30 kilómetros, rodeado únicamente por cerros y matorrales. No había pueblos, no había casas, no había absolutamente nada, solo oscuridad y silencio. Mientras avanzaba, la radio CB comenzó a llenarse de interferencia, un ruido extraño, como si alguien intentara hablar. Ramiro ajustó el volumen. ¿Bueno? ¿Hay alguien ahí? Solo recibió estática. Pensó que era normal. En aquellas zonas la señal solía fallar. Continuó conduciendo. Entonces vio algo, a lo lejos, junto al acotamiento. Una figura. Parecía una mujer. Estaba de pie, completamente inmóvil. Ramiro disminuyó la velocidad. No era raro encontrar personas varadas en carretera. Quizá algún automóvil se había descompuesto. Cuando estuvo más cerca distinguió mejor a la mujer. Vestía un vestido blanco, largo, anticuado, y sostenía una pequeña maleta oscura. Lo extraño era que no parecía nerviosa, ni desesperada. Simplemente permanecía observando la carretera, esperando. Ramiro dudó. No era buena idea recoger desconocidos, pero tampoco podía dejar sola a una mujer en medio de la nada a esas horas. Finalmente frenó unos metros adelante. La mujer caminó lentamente hasta la puerta del copiloto. Subió sin decir palabra. El operador notó algo raro de inmediato. No traía polvo en los zapatos, ni señales de haber caminado. Y a pesar del frío extremo, sus manos parecían completamente secas. ¿Se encuentra bien?, preguntó Ramiro. La mujer asintió. Gracias por detenerse. Su voz era suave, extrañamente tranquila. ¿A dónde va? Al pueblo de San Isidro. Ramiro frunció el ceño. San Isidro estaba a unos 40 kilómetros. Perfecto. Voy en esa dirección. La mujer sonrió y guardó silencio. Durante varios minutos ninguno habló. La cabina parecía más fría de lo normal. Ramiro incluso aumentó la calefacción, pero la sensación helada continuó. Entonces comenzó la conversación. ¿Tiene familia?, preguntó la mujer. Sí, mi esposa y 2 hijos. ¡Qué bonito! ¿Y usted? La mujer tardó varios segundos en responder. Yo también tenía familia. Ramiro notó aquella palabra. Tenía, en pasado, pero no quiso preguntar más. La carretera continuó extendiéndose frente a ellos, oscura, vacía, interminable. Media hora después, divisaron las primeras luces de San Isidro, un pequeño poblado de pocas calles. La mujer señaló una vieja iglesia.
Puede dejarme ahí. Ramiro estacionó el tráiler. Volteó hacia ella. Listo. Pero la mujer no abrió la puerta. Simplemente tomó la maleta y sonrió. Gracias por llevarme. No hay problema. Nadie se detiene ya. Aquellas palabras le parecieron extrañas. La mujer descendió. Caminó hacia la iglesia y desapareció detrás de una barda. Ramiro esperó unos segundos. Luego continuó su camino. Pensó que todo había terminado. Estaba equivocado. A la mañana siguiente llegó a una estación de carga. Mientras desayunaba, escuchó a varios operadores conversar. Uno de ellos mencionó San Isidro. Ramiro recordó a la mujer y comentó casualmente: anoche dejé a una muchacha ahí, cerca de la iglesia. Los hombres se quedaron callados. Uno de ellos levantó la mirada. ¿Cómo era? Ramiro describió el vestido blanco, la maleta, el cabello oscuro, el rostro pálido. El operador dejó lentamente su taza sobre la mesa. No puede ser. ¿Qué ocurre? ¿La recogiste en la recta del diablo? Sí. El hombre palideció. Era ella. ¿Ella quién? Nadie respondió durante varios segundos. Finalmente, un anciano habló. Hace muchos años hubo un accidente en ese tramo. Un autobús volcó. Murieron varias personas, entre ellas una joven llamada Elena. Dicen que iba rumbo a San Isidro para visitar a sus padres. Ramiro soltó una carcajada nerviosa. No me digan que creen en esas cosas. Pero el anciano continuó. Muchos traileros aseguran verla, siempre sola, siempre con una maleta, siempre pidiendo aventón. Ramiro sintió un escalofrío. Intentó convencerse de que era una coincidencia. Nada más. Sin embargo, esa noche ocurrió algo peor. Durmió dentro de la cabina, en una zona de descanso. A las 3 de la mañana despertó abruptamente. Había escuchado un ruido, como si alguien golpeara la puerta. Toc, toc, toc. Abrió los ojos. El ruido volvió, más fuerte. Se incorporó. Miró por la ventana. No había nadie. Entonces, escuchó una voz. Provenía del asiento del copiloto. Gracias por llevarme. Ramiro quedó inmóvil. El asiento estaba vacío, pero la voz había sonado claramente. Frente a él, dentro de la cabina, tomó una linterna. Revisó todo. Nada. El miedo comenzó a apoderarse de él. Arrancó el tráiler y abandonó el lugar. Durante el resto de la madrugada, no volvió a detenerse. Las semanas siguientes fueron peores. Cada vez que conducía de noche, comenzaba a ver cosas. Sombras junto a la carretera, figuras observándolo desde los cerros, personas inmóviles bajo los puentes. Y siempre, siempre, la misma mujer. A veces aparecía reflejada en los espejos, a veces sentada en el asiento del copiloto por apenas un segundo, y otras veces caminando entre los faros delanteros antes de desaparecer. Ramiro dejó de dormir correctamente. Comenzó a perder peso. Su esposa notó que algo andaba mal, pero él nunca le contó la verdad. Pensaba que lo tomarían por loco, hasta que llegó la última noche. La noche que cambió todo. Era cerca de la medianoche. Volvía a atravesar la recta del diablo. El mismo tramo, la misma oscuridad, la misma sensación de frío. Entonces la radio CB se encendió sola. Entre la estática apareció una voz femenina. Ramiro. El operador sintió que la sangre abandonaba su rostro. La voz volvió. Ramiro. Tomó el micrófono. ¿Quién eres? Silencio. Luego la respuesta. Estoy sola. Ayúdame. El tráiler continuó avanzando, y entonces la vio. La mujer estaba nuevamente junto al camino, exactamente donde la había recogido meses atrás. Pero esta vez algo era diferente. Su rostro estaba cubierto de sangre, y sus ojos eran completamente negros. Ramiro pisó el acelerador. No pensaba detenerse. Jamás. Mientras pasaba frente a ella, observó algo aterrador. La mujer no estaba sola. Detrás de ella había decenas de figuras humanas. Hombres,
mujeres, niños, todos inmóviles, todos observando el tráiler, como si esperaran turno para subir. Ramiro gritó. El motor rugió y desapareció de aquel lugar a toda velocidad. Pero al mirar el espejo retrovisor, vio algo que jamás olvidaría. La mujer estaba sentada en el asiento trasero de la cabina, sonriendo. Según contó después, perdió el control durante unos segundos. El tráiler salió parcialmente del camino. Milagrosamente logró recuperarlo. Cuando finalmente se detuvo varias horas después, la mujer ya no estaba. Nunca volvió a verla, pero tampoco volvió a conducir por aquella ruta. Renunció pocos meses después y se retiró del oficio. Años más tarde, antes de morir, le contó la historia a otros operadores. Todos coincidieron en algo. No era el único. Muchos choferes habían visto a la misma mujer, con la misma maleta, en el mismo kilómetro, esperando un aventón que jamás terminó de completar. Porque según la leyenda, aquella noche del accidente, Elena murió antes de llegar a San Isidro, y desde entonces sigue intentando regresar a casa, buscando conductores solitarios, esperando que alguno la lleve finalmente a su destino, aunque nadie sabe qué ocurre cuando alguien decide detenerse por segunda vez, porque quienes afirman haberlo hecho nunca regresaron para contarlo. Desde entonces, los operadores que recorren esa carretera tienen una regla. Si conduces de madrugada por el kilómetro 117 y ves a una mujer vestida de blanco sosteniendo una vieja maleta, no te detengas, no la mires demasiado y jamás aceptes escuchar lo que tiene que decir, porque tal vez no sea una viajera perdida, tal vez sea alguien que murió hace muchos años y que aún sigue buscando quien la acompañe en su último viaje.